sumamente importante y que preparó el camino de Jesús. Él preparó el corazón de Israel para recibir a Jesús y tuvo un privilegio que muchos hombres, muchos profetas hubiesen querido tener. Este hombre es Juan el Bautista, así que vamos a leer sobre, en primer lugar, cuando el ángel Gabriel le anuncia a su padre sobre su nacimiento, y luego vamos a ver un poco de la vida de Juan el Bautista. Así que Dios te bendiga y vamos a comenzar en Lucas capítulo 1 del versículo 5 en adelante, que dice así: en el nombre del Señor. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Y aquí tenemos a Juan el Bautista cuando fue anunciado a su padre que él nacería, y Zacarías, que era su padre, un sacerdote, él no creía
creyó que iban a ser Juan, porque él decía, pero ¿cómo va a ocurrir esto, verdad? Si somos de edad avanzada, si Elizabeth es estéril, es imposible, pero nada es imposible para Dios. Y lo que llama la atención, esta palabra me tocó compartirla a la congregación en la que asisto, así que es una palabra que realmente me tocó el corazón, porque es increíble que un bebé desde el vientre de su madre sea lleno del Espíritu Santo, cuando en el Espíritu Santo no descendía, porque nosotros sabemos que Jesús murió, luego resucitó y se fue, pero para no dejarnos solos envió al Espíritu Santo. Pero este niño, este bebé, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo de Dios, y cuando él comenzó a crecer también comenzó a predicar, a crecer en lo espiritual también. Fue muy bendecido. Estaba en los planes de Dios que Juan preparase el camino del Señor. Es decir, cuando Jesús comenzara su ministerio a los 30 años, Juan ya había cumplido su misión, porque él ya había predicado el mensaje de Dios, había predicado el arrepentimiento para el perdón de pecados y había bautizado a muchos. Es decir, él preparó un pueblo arrepentido para recibir a Jesús. Y luego nos dice más adelante sobre Juan el Bautista que cuando él nació, porque su padre quedó mudo al no creer que él nacería, dice que pasados los 8 días debía circuncidarse, y bueno, su madre decía que él se llamaría Juan, pero todos decían, pero ¿cómo se va a llamar Juan si no hay nadie en la familia que se llame Juan? Pero era voluntad de Dios, así que dicen que Zacarías escribió que el niño se debía llamar Juan. Y entonces la voz volvió a él, ya no estaba mudo, ya podía hablar. Luego vemos que cuando Juan crece comienza a predicar, y aquí nos dice en el capítulo 3, nos dice que Juan fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso era Juan el Bautista, porque él bautizó a muchos, pero él decía que para el perdón de pecado era necesario arrepentirse, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y él también, y algo muy característico que tenía Juan, es que él predicaba la palabra de Dios tal como era. Él a lo bueno llamaba bueno y a lo malo llamaba malo, porque dice que habían allí también fariseos presenciando cuando él predicaba y bautizaba, y él les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Es que los fariseos pensaban que ya por ser hijos de Abraham ya eran salvos, pero Juan les decía: no es así la cosa, tienen que arrepentirse
veces cuando enseñamos se puede pensar que quien enseña es quien lo sabe todo, o quien enseña es que es una persona que quizá, no sé, es cuando alguien predica, cuando alguien trabaja en la obra de Dios. Quienes miran afuera pueden pensar es que esta persona está más cerca de Dios que yo, pero la verdad es que es necesario venir a Dios siempre con humildad, con mucha humildad, porque si hacemos todo para la obra de Dios, pero no somos humildes, de nada sirve. Dios nos mira de muy lejos, tal como los fariseos, que eran quienes llevaban en ese tiempo la enseñanza de Dios. Ellos enseñaban al pueblo, pero no cumplían nada de lo que enseñaban. Así que Dios nos ayude para cumplir lo que enseñamos y lo que aprendemos. Más adelante dice la palabra de Dios que Juan bautiza a Jesús, y cuando lo ve le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bendición de Juan, bautizar al Hijo de Dios. Juan incluso le dice: es que tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. No se sentía digno de bautizar a Jesús, pero era necesario que fuese así para que se cumpliesen las escrituras. ¿Qué podemos decir de Juan? Un hombre consagrado a Dios, un hombre que Dios predestinó para prepararle el camino a Jesús, un hombre que se alimentaba de langosta y miel silvestre. Entonces fue un hombre que no vivió grandes lujos, vivió muy modestamente, pero él cumplió la misión que Dios le encomendó en esta tierra. Así que Dios nos bendiga, porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, y Dios nos permita cumplir esta misión, que podamos también disponernos para cumplir esta misión. Probablemente no sabemos qué misión es, pero solo Dios nos puede revelar qué propósito